El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:09 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por los saludos o los mensajes. Estamos en la recta final de A Primera Hora. A través de la señal de Majestad Radio estamos en Facebook Live, estamos en Twitter Live, estamos en YouTube también. Muchas gracias. Abrazos a la distancia. Mauricio Alarcón nos acompaña, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esa entrevista la vamos a compartir con Silrat. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buen día, Fabricio. Buen día, Silrat. Un gusto estar por acá después de algunos meses de ausencia compartiendo con la audiencia de Majestad. No se me queje, siempre no se me queje. Estar por acá. No se me queje. Ya les extrañaba, Está bien. Muchas gracias, doctor. A ver, empecemos de entrevista por un tema que usted publicó, un artículo que usted publicó hace menos de una semana en la revista digital Plan B, llamado Un fracaso llamado CEICE, y se refiere justamente a esta Comisión Internacional de Expertos de Lucha contra la Corrupción, que había sido anunciada por el presidente de la República, que se tradujo en la emisión de un decreto ejecutivo. Usted alerta en su columna que extrañamente se lo hizo vía decreto y no a través de un instrumento internacional que hubiese sido tal vez una instancia mucho más potente, pero que ya en la práctica no pasó nada. Explíquenos qué pasó. Fabricio, efectivamente ha sido una muestra más de la demagogia de los políticos, de la demagogia en el tema de lucha contra la corrupción de este gobierno. Pues desafortunadamente lo único que hacemos es escuchar palabras bonitas que nos calman momentáneamente. Se dijo que obviamente la lucha contra la corrupción ha sido una prioridad del gobierno desde el primer día y que inmediatamente en febrero de 2019, hace 15 meses, Fabricio, se iba a dar paso a una de las demandas de la ciudadanía, que era la creación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción. ¿Por qué menciono yo lo extraño de que se dé paso a esto por decreto ejecutivo y no por acuerdo internacional, por instrumento internacional? Y creo que la misma sorpresa se llevaron los miembros de la comisión de expertos. En este sentido, si uno quiere que exista una independencia por parte de los miembros de la comisión, que existan además atribuciones en el marco constitucional sin ceder soberanía, y por supuesto que se pueda actuar de manera conjunta con las instituciones de este país para luchar contra la corrupción, se tenía que hacer como se hizo en Guatemala o como se hizo en Honduras, un instrumento internacional con un organismo internacional. Cuando el gobierno nacional, específicamente Lenín Moreno, el día 13 de mayo del año pasado, firma el decreto ejecutivo 731, lo que hace es crear la comisión sin independencia y sin autonomía. Crea la comisión nombrando a los comisionados consejeros presidenciales, así como en su momento fue el señor Cuesta, o como hasta hace poco fue Silvana Vallejo para los temas de contratación pública. Son personas, en definitiva, según el decreto, que dependerían del presupuesto de la presidencia de la República y que estarían básicamente trabajando con el presidente. ¿Con qué independencia, con qué autonomía podían haber trabajado los comisionados si es que esto nace mal? Esto nace de una manera equivocada. Ahora, ¿los comisionados trabajaron? ¿Los comisionados trabajaron o no? Partamos de otro tema que es importante, Fabricio. La comisión, según ese decreto, tenía 5 miembros. De los 5 miembros, y hay que decirlo con conocimiento de causa, 3 trabajaron de manera permanente. Una de ellas era funcionaria de Naciones Unidas, lo cual también podía traer problemas en cuanto a la independencia. Y el otro, Vladimir Aras de Brasil, nunca vino, nunca formó parte de la comisión. Era una persona que además estaba en un concurso público para ser fiscal de Brasil y que nunca se interesó por este tema. Fue un hombre que apareció, que formó parte del decreto, pero que nunca estuvo activo en la comisión. No obstante, Nicolás Rodríguez de España, Claudia Escobar de Guatemala y Carlos Hernández de Honduras
estuvieron desde el primer día, desde el 13 de mayo en el país, visitaron el país en múltiples ocasiones, trabajaron en una propuesta de estatuto y en un plan estratégico y plan de trabajo, hasta que la situación, por supuesto, se volvió insostenible, porque ni siquiera se les ha reembolsado buena parte de los gastos que ellos han incurrido en sus distintas visitas al país para tratar de dar vida a la dichosa comisión. Ahora, pero pensando, y le pregunto esto porque, ¿cómo se elabora entonces un tema real de lucha contra la corrupción? ¿Por qué le pregunto? Porque en el país no hay demasiados organismos anticorrupción. Le digo porque en mayo, Diario Expreso publica que los organismos, instituciones relacionadas con actividades anticorrupción se gastaron más de 90 millones de dólares solo en 5 meses. Entonces ahí hay un presupuesto fuerte, un gasto fuerte para estos temas. ¿Qué es lo que pasa ahí? No hay demasiados como también hacer algo real, ¿no? De lucha contra la corrupción. Sí, Silrad, en el papel, Ecuador cuenta con instituciones suficientes para luchar contra la corrupción. Tenemos a la Fiscalía, tenemos a la Contraloría, tenemos a la UAFE, tenemos incluso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es que instituciones en este país sobran. Sin embargo, la confianza ciudadana en esas instituciones es muy reducida, incluso prácticamente inexistente. Es por ello que los ciudadanos, no hoy ni hace 2 meses, desde que este gobierno tomó el poder, se le anticipó y se le dijo, queremos una comisión independiente, como la que funciona en Guatemala, como la que funciona en Honduras, una comisión que de manera objetiva, sin nexos políticos dentro del país, sin compromisos con ciertas autoridades a las que les conviene solo investigar unas cosas y otras no, pueda luchar contra la corrupción y pueda proponer reformas institucionales. Por ello era importante ir en esa línea. Y en este sentido, usted dice que sobran instituciones. ¿Qué tan viable es mutar o migrar, por ejemplo, de la Contraloría actual a un tribunal de cuentas con más jueces e incluso más competencias, como es lo que está proponiendo el Contralor Pablo Celi? Aumentar el número de personas dentro de una institución, convertirla de una institución personalista a un cuerpo colegiado, no va a generar más confianza en la ciudadanía, Silrad. Lamentablemente en este país no confiamos en nuestras instituciones porque no vemos resultados o porque les vemos actuar de manera discrecional a favor o en contra de determinadas causas. Cuando uno quiere fortalecer el Estado de Derecho, fortalecer la institucionalidad de un país, no tiene que hacerlo simplemente reformando las instituciones, sino haciendo cambios que permitan institucionalizar, que se deje de hablar de la fiscal o el contralor subrogante para pasar a hablar de la fiscalía, para pasar a hablar de la Contraloría, de instituciones que trasciendan a sus titulares y que el ciudadano tenga la confianza de que más allá de quien ejerza la titularidad haya resultados. Algo que en este momento lamentablemente nos deja un mal sabor de boca, porque se ha manejado en este tiempo las instituciones de manera discrecional. Ahora, se supone que esta comisión de expertos internacionales de lucha contra la corrupción, como le llamaron, tenía el aval de Naciones Unidas. Resulta que el Ecuador quedó mal también ante la ONU, doctor Mauricio Alarcón. Clarísimo, Fabricio, y es así. Ecuador, cuando hizo la comisión, supuestamente firmaba el decreto de manera interina. El decreto incluso le da a la comisión como arranque una vida súper limitada. Te dice que le da 90 días con posibilidad de prorrogarse 90 días más, que era el tiempo para que los comisionados propongan el estatuto y se pueda viabilizar el acuerdo internacional con Naciones Unidas. Esto hasta el momento no han pasado. Ha pasado 15 meses sin resultados. Naciones Unidas tiene además en sus cuentas $1 millón que nos pertenece a los ecuatorianos y que no saben cómo moverlo porque no hay un acuerdo internacional, no hay un instrumento internacional que permita que Naciones Unidas actúe y pueda hacer algo respecto de la comisión. Este es el resultado de la improvisación, de no querer escuchar a organizaciones de la sociedad civil o a expertos internacionales con mucha más experiencia en estos temas que ciertos funcionarios del gobierno y que hubieran podido solucionar las cosas probablemente hasta mediados del año pasado.
¿Cuál era, por ejemplo, ahí la alternativa? Sí, usted nos habla de crear una comisión específicamente que sea independiente para que pueda precisamente pues investigar todos los temas de corrupción, pero y sobre la base, ¿cómo debía actuar el gobierno para, por ejemplo, acceder a este $1 millón que tiene dispuesto a la comunidad internacional, Naciones Unidas, precisamente para ello? ¿Cuáles eran los pasos adecuados para hacerlo correcta y orgánicamente? Partamos del tema. Si es una comisión internacional, tenía que crearse por instrumento internacional, por un acuerdo firmado con Naciones Unidas que debía pasar por el proceso que esté establecido en la Constitución. Incluso la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional conversó con los comisionados y estaba dispuesta a dar un trámite acelerado y especial para viabilizar esta comisión, porque todos sabíamos que tenía que iniciar por ahí. Partamos del hecho, insisto, una comisión sin independencia y autonomía que solo un instrumento internacional le puede dar, no es viable. Adicionalmente, si los comisionados internacionales vienen a investigar casos de corrupción y a sugerir reformas, como ha ocurrido en Guatemala, como ha ocurrido en Honduras, necesitaban, por ejemplo, tener una protección especial, un estatus especial. Necesitaban tener, en cualquier caso, fuero de Corte Nacional, por ejemplo, o también inmunidad respecto de las acciones que realicen como miembros de la comisión. Esto solo era posible por instrumento internacional. Y por supuesto, si el gobierno iba a dar el capital, como efectivamente dio, inicial para poner en marcha la comisión, después los comisionados, como ha ocurrido en Guatemala y como ha ocurrido en Honduras, debían buscar fondos y recursos de la cooperación internacional para poner en marcha el proyecto. No hay forma, porque la comisión no existe, porque lo de Naciones Unidas no fue un aval, fue un compromiso y una conversación que además se trabó durante mucho tiempo, y el resultado es que 15 meses más tarde no existe la tan cacareada comisión, y el país incluso en este momento le debe recursos a quienes sí trabajaron por concepto de honorarios y también por reembolso de gastos de viaje, porque los comisionados Rodríguez, Escobar y Hernández tuvieron que pagar buena parte de sus viajes para venir acá al país, por ejemplo, para reunirse con el ex vicepresidente. ¿Sabe cuándo le van a devolver esa plata a los que gastaron? Ah, doctor. Lamentablemente tú tienes la respuesta exacta, Fabricio. Nosotros, sí. Eso es lo que nosotros les hemos dicho a los comisionados. Termina siendo así. Doctor, aprovecho su gentil deferencia con nosotros en concedernos esta entrevista. La semana anterior, creo que fue la semana anterior, hace un par de semanas, me llamó poderosamente la atención, y entiendo que a usted también, el hecho de que en fotografías publicadas por el gobierno del presidente Lenín Moreno aparece una suerte de marca de agua o de un sellito con la letra C de copyright. Sobre esto se ha vuelto a generar una discusión, porque claro, estamos hablando de material público utilizado por el gobierno que pertenece al Estado, que financia obviamente este tipo de actividades con los impuestos o con los recursos que nos pertenecen a los ecuatorianos. De esta discusión ya se habló incluso en el gobierno anterior y resulta que las cosas como que no han cambiado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entender esto? ¿No se puede utilizar fotografías generadas, por ejemplo, por la Secretaría Nacional de Comunicación de la Presidencia por parte de los medios digitales o de los medios de comunicación impresos? ¿No se puede? ¿Cómo es la cosa? Fabricio, esto nos ha sorprendido porque además recién caemos en cuenta, pero al revisar las cuentas de redes sociales de la Presidencia y de la Secretaría de Comunicación tiene antecedente. Esta C, que es el símbolo de copyright que se encuentra en las fotografías que se publican en redes sociales. Hasta donde yo sé, las fotos que se toma por parte de la Presidencia de la República o de la Secretaría de Comunicación las pagamos todos. Son fotografías que se costean con recursos públicos que salen de nuestro bolsillo por el pago de impuestos. Así es que no pueden estar protegidas intelectualmente y no ser de libre uso y disposición de los ciudadanos, incluso para mofarnos de ellas si es que nos da la gana. Eso se llama libertad de expresión. Y la libertad de expresión sí tiene límites claramente establecidos, pero además tiene algunas líneas que por parte de las autoridades no se deben cruzar. Y en este caso estamos frente a recursos públicos, estamos frente al pago de funcionarios públicos que son los que realizan la labor, y pues
si a Silrat o a Fabricio les interesa utilizar estas fotografías, pueden hacerlo sin problema, a pesar de que obviamente es AC lo que nos está anticipando, como ha ocurrido recién con medios como La Historia o con medios como Cuatro Pelagatos o Plan B, que podrían activar acciones sobre texto del copyright para tratar de dar de baja contenidos que los medios digitales o los medios tradicionales publican, algo que va totalmente contra la lógica y obviamente contra la transparencia que debería primar en un gobierno. Ahora, pensando y siendo como, digamos, de alguna manera un poco prácticos, ¿quiénes son los afectados realmente con el copyright? Le digo porque, por ejemplo, cuando uno utiliza imágenes de agencias internacionales como EFE, AFP, Reuters, pone los créditos de la imagen y listo. Entonces el contenido de todas formas no correría ese riesgo. Entonces, claro, se entiende que es contenido público, que se paga con nuestros impuestos, del tema de las imágenes, pero de todas formas no se arregla ya de una forma práctica colocando el crédito de la imagen, del video, y ya está, siendo un poco más prácticos para evitar precisamente que se retire el tema del contenido, que corre riesgo la información, que es lo que se quiere dar. No, es que bajo ningún concepto, porque toda la información que se produce en el sector público es pública y nos pertenece, Silrat. No es un tema de tratar de cuidar o de proteger, sino que todo, absolutamente todo lo que se genera en el sector público y que se paga con recursos de los ecuatorianos nos pertenece. No es un voto de Lenin Moreno, porque Lenin Moreno no está pagando un fotógrafo particular para su cuenta personal, para su familia y sus amigos, con nuestros recursos. Por lo tanto, esas protecciones absurdas tienen claramente el objetivo de intimidar en lugar de garantizar, obviamente, libre acceso a la información, transparencia e integridad del gobierno y, por supuesto, libertad de prensa. Así es que en este momento, como dice Fabricio, se ha generado un amplio debate al respecto, pero lamentablemente no hay respuestas del gobierno. El gobierno simplemente, oídos sordos, no dice una palabra y seguirá ubicando, como lo ha venido haciendo, el logotipo de copyright en sus fotografías para activar cuando considere necesario la censura respecto de medios de comunicación que están denunciando acciones o que están denunciando casos de corrupción o que están investigando a funcionarios de gobierno. O sea, si yo, por ejemplo, como medio de comunicación digital, utilizo una fotografía de una sesión de gabinete que tiene el sello de copyright, ¿estoy incurriendo en un atentado a los derechos de autor o no? En lo absoluto, Fabricio, e incluso no vamos a topar legislación internacional, vamos a basarnos en los que dice nuestra ley local, el famoso Código Ingenios, que lo que dice en definitiva es lo mismo que dice la legislación estándar a nivel internacional, el tema del uso justo. Tú puedes utilizar esos recursos que te los pone a disposición la autoridad o el funcionario o la institución pública para informar a los ciudadanos, para graficar notas informativas o para caracterizar tu trabajo periodístico. No hay limitación alguna, eso está protegido y ahí te dice claramente además que no corre esta protección de derechos de autor en estos casos en específico. Así es que estamos nada más frente a un intento de intimidación, no sé de quién, no sé si es cuestión de un funcionario de la Secretaría o de la Secretaría de Comunicación en sí, porque no hay respuestas, insisto, en este tema. El tema es que Mauricio, el tema es que esto no es exclusivo de la actual Secretaría de Comunicación, no, liderada por María Caridad Vela, sino que ya venía ocurriendo. De hecho, Ecuador Inmediato tuvo problemas por este tema. Así es. Pichincha Universal ha tenido problemas por este tema y esto no es reciente. O sea, como que es una política. Y es una política equivocada. Porque al parecer, e incluso, ojo Fabricio, hay ya un dictamen de la Defensoría del Pueblo en el que ordena a la Secretaría de Comunicación cesar este tipo de acciones partiendo de que la información es pública y que nosotros estamos pagando por esa información a través de los recursos públicos. Ese dictamen salió hace poco a propósito de los casos de Pichincha Universal, de La Historia, de Ecuador Inmediato. Así es que ahí está. La autoridad que vela por nuestros derechos, que es la Defensoría del Pueblo, y anticipó
a la Secretaría de Comunicación sobre este asunto. No obstante, insisto, lo siguen haciendo. Eso es parte de lo que debería pasar, el respeto a las autoridades, el respeto a las instituciones para garantizar el libre acceso a la información. No puede ser, Fabricio, que si a mí me gusta la nota que tú haces para la que estás utilizando mi foto, yo no hago nada. Pero si tú en esa nota, que puede ser artículo de opinión, utilizas la foto para graficar tus críticas al gobierno, intenten dar de baja el contenido sobre texto de un uso indebido de algo que está protegido por derechos de autor. Un claro abuso de autoridad y un claro mal uso de recursos públicos. Este claro abuso de autoridad que usted señala, estas prácticas enmarcadas en este caso y con este ejemplo claro de poner las marcas de agua con el copyright en las imágenes y videos oficiales, también son otra de las formas de caer en las restricciones a la prensa, que no son exclusivas de este gobierno, no lo hacía el gobierno anterior. Entonces hacen lo mismo que criticaban, de una u otra manera siguen cayendo en la misma restricción a la prensa. Así es, Silrat, y por eso en redes sociales, y hablo aquí a título personal, he venido diciendo que uno de los valores más importantes que tenemos que recuperar en la política y en la función pública es la coherencia. No puede ser posible que hagamos precisamente lo que criticamos, que cuando lo hacía nuestro antecesor estaba mal, pero ahora que lo hacemos nosotros está bien, porque eso da pie a que quien venga después incurra en los mismos errores y, por supuesto, en este caso, vulnere derechos fundamentales como la libertad de prensa y la libertad de expresión. Si queremos fortalecer el Estado de Derecho, tenemos que empezar a garantizar los derechos de la ciudadanía y, en este caso en específico, respetar que cualquier acción que ocurre en la función pública ocurre gracias a que Fabricio, Silrat, Mauricio y nuestra audiencia están financiando al Estado. Son nuestros recursos los que permiten que el gobierno nacional y sus instituciones funcionen, y todo el trabajo que ellos realizan y toda la información que ellos producen nos pertenece a nosotros. No le pertenece a Lenin, no le pertenece a sus ministros, ni le pertenece a un funcionario de la Secretaría de Comunicación. Correcto. Doctor Mauricio Alarcón, le queremos agradecer por estos minutos hablando de estos temas que están allí para el debate público. Muchas gracias. Siempre un gusto, Fabricio, un gusto, Silrat, y a las órdenes siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conversando aquí en A Primera Hora justamente sobre estos temas. Por un lado, el fracaso de la Comisión Internacional de Expertos de Lucha contra la Corrupción. O sea, hay institucionalidad supuestamente. Si hay Contraloría, si hay Procuraduría, si hay Fiscalía, si hay Administración de Justicia, ¿para qué conformar una comisión? Son de las cosas que siempre se debaten y se analizan. Y por otra parte, la utilización de fotografías que publican las cuentas institucionales del Estado ecuatoriano, que deberían ser de uso público, sin problemas. Pero sobre esto ha habido sanciones incluso contra medios de comunicación como ecuadorinmediato.com y también como Pichincha Universal, igualmente contra el portal La Historia, que en su momento tuvo dificultades por este tema.